estar en tu presencia. Que tu Espíritu Santo pueda moverse en este lugar. Y que al enfrentarnos al enemigo, el cual se llama el diablo, podamos hacerlo unidos como iglesia, unidos como jóvenes y unidos al Padre y al Hijo que le venció en la cruz del Calvario. Rogamos que tu presencia se mueva libremente en este lugar. Y si alguna persona ha venido aquí pensando que para ella no hay oportunidad, que para ella todo terminó, que hoy pueda tener un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Háblanos, Señor, porque te lo suplicamos. En la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Cuenta la historia que había un juego de béisbol importantísimo entre dos equipos rivales. ¿A cuántos acá les gusta el béisbol? Pocas personas. ¿Pero sabe lo que es el béisbol? Algunos dicen que es un deporte bien aburrido porque 9 innings, les gusta más el soccer, les gusta un poquitico más de acción. Pero como caribeño me gusta el béisbol. Y estaba viendo una historia de dos equipos rivales, los cuales estaban compitiendo contra este equipo oponente que tenían que vencer. Era una serie de 7 ganar 4. Pero en uno de los partidos claves, el Ciol y el segunda base cometen un error. Él le lanza mal la pelota a la segunda base para sacar un doble play. Al lanzarla mal, pierden la jugada y los dos jugadores, el Ciol y el segunda base, comienzan a discutir acaloradamente. Una tremenda discusión. Todo el estadio se quedó admirado de aquella discusión. Al otro día tenían que volver a jugar con el mismo equipo en una serie de 7 ganar 4. Y antes de comenzar el juego, se pararon los dos atletas y uno de ellos dijo la siguiente frase: ayer cometimos un error al discutir delante de todos ustedes. Muchos quizás no están aquí hoy, pero quiero decirle a mi compañero y le digo esto de corazón: querido amigo, te pido perdón. Y repitió la siguiente frase: si ganamos, ganamos los dos. Si perdemos, perdemos los dos, porque somos del mismo equipo. Muchas veces somos muy rápidos en buscar culpables de por qué me va mal. Culpables como jóvenes, no, el problema es el profesor. En la iglesia, no, el problema es el pastor. No, el problema es el pianista que no toca bien la tecla que tiene que tocar. Empezamos a criticar en vez de darnos cuenta que cuando tú criticas a alguien en la iglesia, ese alguien es del mismo equipo y juntos esperamos que podamos ir al reino de los cielos. Ahora en el libro de Éxodo aparece una experiencia impresionante de qué cosa es, querido joven, querido amigo, querido hermano, el trabajo en equipo. Le invito a ir al libro de Éxodo, lo que fue nuestra lectura bíblica, Éxodo capítulo 17, versículos 8 y 9, para entrar en contexto. Este capítulo 17 es un capítulo bastante corto, tiene solamente 16 versículos, pero en estos 16 versículos aparece una impresionante historia de lo que significa trabajar en equipo. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 17, versículos 8 y 9, vamos a leer por el momento. Entonces vino ¿quién? Amalec, y peleó contra Israel, ¿dónde? En Refidim, versículo 9. Y Moisés dijo ¿a quién? A Josué: escoge hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Palabra de Jehová. Dice el texto bíblico que entonces vino Amalec y peleó contra Israel. ¿En qué lugar? En Refidim. Antes de decir quién era Amalec, vamos a esa frase bíblica que dice Refidim. Refidim se refiere a un lugar específico. El caso es que estuve buscando
en lo que dicen los diferentes historiadores y comentaristas bíblicos de dónde se encontraba específicamente Refidim y no lo pude hallar. Solamente hacen la afirmación que quizás se encontraba en el Wadi tal o en el Wadi Mascual, y ellos lo ven allí en el Wadi porque está cerca del monte Sinaí. El hecho es que no se sabe específicamente dónde estaba Refidim, pero sí por la historia bíblica llegamos a la conclusión de que Refidim fue un lugar donde ellos llegaron después de haber después de haber salido del Sinaí, después que le descendió maná del cielo y después que ya Dios les había dado carne para comer. Entonces, cuando ellos llegan a Refidim, llegan en la primavera. Ahora pregunto, ¿hay alguien acá que ha vivido en el norte de los Estados Unidos? Cuando llega el invierno, ¿es lindo o es feo? Quizás por eso usted está aquí en Florida, ¿verdad? Mire, cuando llega el invierno, y yo estaba en el sur todavía de los Estados Unidos, yo estaba en Huntsville, pegadito a Tennessee. ¿Saben qué sucede? Los árboles pierden ¿qué cosa? Las hojas. Sale una cosita que le llaman black ice, que usted no la ve, pero su carro ¿qué cosa? Resbala muchísimo. Las calles se vuelven esa nieve cuando se empieza a derretir el fango. Es algo bien horrible. Y lo que más mal me caía a mí era los cuervos haciendo ¡ah, ah! Y la semana gris completa. Era bien triste. Entonces los israelitas, para el momento que llegan a Refidim, ya había pasado el invierno. Ellos llegan al valle de Refidim. Dicen los estudiosos que era un valle. Y cuando llegan al valle no llegan en invierno, llegan en primavera. Ahora pregunto, ¿es linda la primavera? Lo más precioso que hay. Entonces, por lo general, usted dice, wow, en primavera usted quiere salir de la casa, quiere sociabilizar, quiere jugar afuera, porque se ha pasado todo el invierno. Y ahora los israelitas, cuando llegan al valle de Refidim, se encuentran con un problema. Ellos pensaban que en el río, en el valle, iba a haber agua. Y cuando llegan al valle, se dan cuenta que el río está seco. Y fíjate, hermano, quizás tú ahora llegaste a Estados Unidos o pasaste una etapa bonita en tu vida o fea, no sé cuál sea, pero quizás estás experimentando un momento de sequedad en tu vida, quizás en tu matrimonio, en las finanzas, estás pasando por una crisis de salud, cualquier crisis que estés pasando. Y quizás estás experimentando el Refidim de la escasez como los israelitas, los cuales cuando llegan al valle de Refidim, ven que no hay río que fluye agua, ven un río seco. Y amados, no hay nada más desesperante que la sed. Cuando usted tiene sed, usted ni piensa bien. Porque usted sin comer puede estar unos días, pero sin tomar agua, ¿qué cosa? Y los israelitas llegan a Refidim y se encuentran que no tienen agua. Estará hablando para alguien que se encuentra en el Refidim de la escasez de su vida, se siente desesperado, cree que para su problema no hay solución. Quizás entiendas un poquitico lo que estaba pasando el pueblo de Dios. Pero hermano, influye mucho en las decisiones que tú tomes hoy para atravesar el Refidim de la escasez, de cómo te irá de hoy y por toda la eternidad. Los israelitas, con la decisión que toman de murmurar y protestar, estaban cavando su propia tumba. Y más adelante en la historia me vas a entender, hermano, el mensaje es claro para ti en esta hora. Si tú quieres que te vaya bien en la vida cristiana, aunque estés pasando por el Refidim de la escasez, mantente alabando el nombre de Jehová. Aunque estés pasando por el Refidim de la escasez de salud, de economía, cualquiera que sea el Refidim que estés pasando de escasez, mantente alabando el nombre de Jehová y Jehová te bendecirá desde hoy y por toda la eternidad. Pero por lo general, cuando llega el Refidim de la escasez, nosotros no reaccionamos de una manera obediente y humilde. Por lo general, nosotros comenzamos a murmurar en contra de Jehová. Y el pueblo de Dios
se conocía muy bien este cantadito. Ya Dios había hecho descender el maná porque tenían hambre. ¿Y por qué Dios hizo descender el maná? Porque el pueblo estaba tranquilito orando. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Comenzó a qué cosa? A quejarse. Y cuando se aburrieron del maná, como queriendo decir, maná por la mañana, maná en harina, maná, y no hay más nada, dijeron, Señor, necesitamos que nos cambies ¿qué cosa? La dieta. ¿Ahora era plan de Dios cambiarle la dieta? No, porque si no desde el principio hubiera caído codorniz en vez de maná. Pero bueno, por la dureza del corazón del pueblo comenzaron a protestar de nuevo. Entonces el pueblo se mal acostumbró a que cada vez que gritaba, ¿qué hacía Dios? Ahora las papilas, las glándulas, la lengua, la boca comenzó a tener resequedad. Y entonces el pueblo comenzó a murmurar en contra, no de Jehová, sino de ¿quién? De Moisés. Y si usted es líder de la iglesia, usted puede entender un poquitico a Moisés. Si usted es director de jóvenes, entiende un poquitico a Moisés. Si es director de oración, entienda a Moisés. Si es director de la música, entienda a Moisés. Porque al pueblo, por lo general, le gusta ¿qué cosa? Quejarse. Y ahora comienzan a quejarse con Moisés y le dicen, Moisés, todo esto era una trampa tuya con Dios para hacernos morir en el desierto. Hermanos, miren ustedes qué clase de mentalidad con todo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces Moisés, por orden de Dios, va con los ancianos y en el mismo refidín de la escasez, Dios con los ancianos hace brotar agua de la roca. ¿Qué me quiere decir esto? Que en el mismo lugar donde quizás hoy tú estás sufriendo, ahí mismo Dios te va a dar la victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú confías en Dios y tienes fe, el refidín de la escasez va a pasar. Mantente con fe que viene el refidín de la abundancia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué pasa, hermano? Cuando llega el refidín de la abundancia, nos acomodamos. Porque cuando usted está en el refidín de la escasez, por lo menos clama, busca de Dios, Señor, sácame de aquí. Pero una vez que Dios te tiene cómodo, tranquilo, con trabajo, con tu familia, no hay enfermedad, todo está bien, en vez de acercarnos más a Dios por sus bendiciones, por lo general, decimos, reposa alma mía, que todo está bien. Y empezamos a bajar la guardia espiritual. Y por eso en el versículo 8 aparece un personaje tipo el diablo que se llama ¿cómo? Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel ¿en dónde? En Alaska. ¿Dónde fue? En Refidín. Qué impresionante es que en el mismo lugar donde había escasez, en el mismo lugar donde hubo abundancia, en ese mismo lugar atacó el diablo. Y la pregunta mía es, ¿por qué por lo general el diablo ataca cuando hay escasez? Pero en este texto bíblico, el diablo ataca cuando el pueblo está ¿cómo? Relajado. Y entonces nosotros entendemos muchas veces, bueno, me va mal, el diablo me está atacando. Me va bien, hermano, el diablo espera el momento que usted se relaje y le vaya bien para entonces entrar a hacer ¿qué cosa? Destruir su vida espiritual. Porque usted se relajó, dejó la conexión con Dios. Ahora, peleó contra Amalek en Refidín. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas eran familiares de los israelitas. ¿Sabía eso? Eran descendientes de Saúl, de Esaú. Entonces ellos, los amalecitas, cuando ven que el pueblo de Israel estaba entrando en su territorio, dijo, nosotros tenemos que atacar a este pueblo. Y hay una frase que dice de la siguiente manera, no hay peor cuña que la del mismo ¿qué? Palo. Los mismos familiares fueron los que atacaron a los israelitas. Y hermanos, imagínense la escena. Si ellos hubiesen atacado a los israelitas de frente diciéndole, les declaro la guerra, hubiese sido algo justo. No sé si usted recuerda la película de Pearl Harbor. ¿La recuerdan? Cuando los japoneses le estaban diciendo a los americanos, paz, ¿y qué hicieron? Bombardearon.
Algo parecido sucedió en esta ocasión bíblica. ¿Saben qué sucedió? En la noche, cuando los israelitas estaban tranquilos, los amalecitas, familiares de ellos, atacaron en la retaguardia. ¿Y sabes quiénes iban en la retaguardia? Las mujeres, los niños, las personas más débiles. Amalek ataca al pueblo de Israel por la parte, ¿qué cosa? Más débil. Querido hermano, Amalek, tipo el diablo, no tiene escrúpulo. Si tú estás flojo en tu matrimonio y tu esposa está fuerte espiritualmente, ¿sabes por dónde el diablo va a atacar a tu esposa? Por ti que estás flojo. Por eso es bueno que la esposa y el esposo oren juntos y caminen juntos para que el diablo no se pueda meter. Alabado sea Dios. Es necesario que entendamos esto. En la lucha contra Amalek, contra el diablo no va a tener ningún escrúpulo a la hora de derribarte en esta pelea. Porque el diablo no le interesa los medios que usa. A él lo que le interesa es el fin de que tú te pierdas igual que él. Menos mal que nadie dijo amén. Y el punto es, hermanos, que tenemos que entender que Amalek ataca de noche, ataca a traición y ataca a los más débiles. ¿Se parece Amalek al diablo? ¿Saben qué? Dice el comentario bíblico que Dios permitió que Amalek atacara. Fíjense, no es que Dios quiso que los atacara. Dios permitió que Amalek atacara al pueblo de Israel producto de sus murmuraciones cuando tenían sed. ¡Wow! ¿Qué tiempo había pasado desde que ellos estaban pidiendo agua y murmurando? Había pasado un poquitico de tiempo. Por eso te digo que la actitud que tú tomes cuando estés en el refidín de la escasez va a depender de lo que va a hacer contigo en el futuro y en lo adelante. Por eso, hermanos, aprendamos como Job, cuando venga la prueba, digamos, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito por toda la eternidad. Y ahora, amados, Amalek viene de espalda a traición, y lo lindo de esto es que Dios no se la dejó pasar a Amalek. ¿Sabes qué dijo Dios? Por cuanto Amalek atacó a traición a mi pueblo y lo hizo de espalda y lo hizo en una forma tan baja, yo voy a raer de la faz de la tierra a la nación de los amalecitas. Pregunto, ¿usted conoce algo de los amalecitas hoy? ¿Saben por qué? Porque ya cuando llegó al reinado de Saúl, Dios los eliminó para siempre. Dios nunca le perdonó a los amalecitas lo que le hicieron a tu pueblo. Querido hermano, Dios nunca le perdonará al diablo lo que ha hecho con tu vida. Las veces que ha acabado contigo, las veces que te ha atacado a traición y por la espalda. Por eso al final el victorioso va a ser Jehová y del diablo no va a quedar nada. Lo único que quedará del mal de este mundo será las manos de Cristo marcadas por toda la eternidad. Qué lindo es saber que alguien más poderoso que el diablo, el cual quizás ha intentado destruir tu vida, destruirá al diablo por toda la eternidad y seremos felices para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Pero ahora viene lo interesante de este mensaje. Viene la idea central. Para enfrentar a Amalek tipo el diablo, nos necesitamos todos. ¿Cuántas personas son necesarias para destruir al diablo? Todos. Pero aunque todos somos necesarios, tenemos que entender la importancia del trabajo en equipo como iglesia. Y este pasaje lo muestra. Dice que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Versículo 9. Moisés le dijo ¿a quién? A Josué. Escoge varones para que salgan a pelear. Fíjense. Pasó la noche. Llegó la mañana. Y organizadamente Moisés dijo: vamos a pelear de día y de una manera organizada. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Josué, director de jóvenes de la iglesia, fue al campo ¿de qué? De batalla. Porque los jóvenes, por lo general, son más vigorosos. Aunque hay adultos que se sienten todavía como si fueran niños de 15. ¿Hay algún adulto así en esta hora?
Muy bien, gloria a Dios. Mira a William como levantó la mano como un resorte. Pero el caso es que los jóvenes, por lo general, es mejor que vayan al frente de batalla. Entonces, el pastor de la iglesia, llamado Moisés, fue con Aarón y Hur a la cumbre del collado, con la vara de Dios en su mano. La directora del ministerio infantil, con la directora del ministerio de conquistadores y los otros ministerios de la iglesia, se quedaron atrás cuidando el bagaje. Recuerden, ¿por dónde atacó Amalek? Por detrás. Porque por lo general la gente cuando iban a la guerra o en la antigüedad dejaban a lo más débil atrás. Las mujeres, los niños, los diferentes departamentos de la iglesia, ministerio de la mujer, se quedaron atrás cuidando el bagaje. Y entonces fueron a enfrentarse a Amalek. Pero, ¿qué hubiese sucedido? ¿Qué habría pasado si el director de jóvenes llamado José hubiese dicho: ah, pastor, qué lindo, yo en la batalla con las lanzas y las flechas pasando y las espadas, y usted en la cumbre del collado orando con la hermana Azucena? Cuando usted debía estar, ¿dónde? Al pie del cañón. Si Josué y los jóvenes hubiesen rebelado, ¿quién habría ganado? Amalek. Nosotros no lo entendemos, pero un gran pensador llamado Thomas Monson dijo lo siguiente: divisiones en la iglesia conducen a ateísmo en el mundo. Si nosotros nos fajamos aquí, si no nos entendemos aquí, ¿sabe qué va a suceder? No vamos a poder enfrentar al diablo Amalek y no vamos a poder arrebatar las almas que están afuera, que necesitamos ganar para el reino de los cielos. Porque a veces el pueblo pierde tiempo enredado en problemas y circunstancias dentro de la iglesia y no nos damos cuenta que nosotros estamos enredados acá y quien gana es Amalek, tipo el diablo. Pero ahora Josué obedientemente dijo: está bien, pastor, usted va a la cumbre del collado a orar, yo voy a la batalla. ¿Qué si la directora del ministerio infantil hubiese dicho: no, pastor, yo voy a defender a mi hijo, dame una espada que yo voy para allá? Hermano, esa no es la estrategia. La estrategia es que cada cual tome su posición, porque en esta lucha nos necesitamos a todos, porque todos somos del mismo equipo que quiere ir al reino de los cielos. Y mira, amados, quizás la gente dice: Moisés, para ti todo era facilidad y alegría. Pero dice el texto bíblico, en el contexto bíblico, que de repente Moisés comenzó a levantar las manos hacia el cielo con la vara. Y dice el pasaje bíblico, que quizás usted lo conoce, que cuando Moisés subía las manos, ¿quién ganaba? El pueblo de Dios. Pero Moisés es un ser humano, se cansaba. Y cuando Moisés bajaba las manos, avanzaba Amalek y comenzaba a destruir al pueblo de Dios. Y parece que Aarón y Hur estaban allá en lo alto y dijeron: wow, mira lo que está pasando. ¿Y qué dijeron Aarón y Hur? Pobrecito el viejito, ya está viejo. Mire ese líder ahí con tantos años, ahí. Ya necesita un cambio. Ya ese hombre hay que cambiarlo. Aarón, esta es nuestra oportunidad. Aarón, ¿cómo tú te sientes? No, bien. Mira, Aarón, yo te voy a apoyar para que el jefe seas tú, porque ya el viejo Moisés no puede ni con la barba. Eso es lo que mucha gente hace muchas veces. Gracias a Dios que en la iglesia de Boca no sucede, amén. Hermanos, un amén más fuerte. Y entonces Aarón y Hur, en vez de decir vamos a eliminar al viejito, dijeron lo siguiente: vamos a crear otra estrategia. Tomaron a Moisés, lo sentaron sobre una piedra y comenzaron a sostener las manos de Moisés. Qué lindo, hermanos. Qué lindo es que nosotros tengamos una iglesia cristiana, que nos sintamos parte del mismo equipo y que cuando el anciano de la iglesia falle, en vez de los jóvenes decir: ¿viste, pastor? Falló fulano, que era un estandarte en que siempre nos criticaba. Me alegro, para que él entienda lo que sufría yo como joven. ¿Es buena una iglesia así? Es buena una iglesia que cuando el adulto falle, el joven vaya y le diga: querido amigo, estoy aquí para orar por ti como muchas veces tú oraste por mí. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Pero qué lindo sería una iglesia
que el adulto también, cuando el joven falle, en vez de ir y criticarle, llegue y le diga, querido joven, aquí estoy para orar contigo, porque yo quiero que tú como joven te prepares y vayas conmigo al reino de los cielos, porque somos del mismo equipo. Alabado sea el nombre de Dios. Pero hay una experiencia más importante acá en la Biblia con respecto a cuando Moisés levantaba las manos. ¿Qué simboliza levantar las manos desde la antigüedad? En la antigüedad, el símbolo de levantar las manos simbolizaba prácticamente, para que usted lo entienda, que usted estaba orándole a Dios. ¿Y sabes qué, hermano? Cuando Moisés levanta las manos, muchos estudiosos dicen, claro, él era un general que se crió en Egipto. Y él como comandante levantó las manos y se meten tan profundo en esta experiencia. Pero Moisés, cuando levanta las manos, ¿saben qué estaba diciendo Moisés? Dios, mi vida y la del pueblo está en tus manos. Yo y mi pueblo dependemos de ti. Pregunto, ¿hay alguien que quiere levantar las manos a Dios en esta mañana? ¿Hay alguien que quiere decirle a Dios, Dios, mi vida, la de mi familia, la de mis hijos, depende de ti? Por eso, hermanos, no nos cansemos de orar como iglesia. No nos cansemos de clamar a Dios como pueblo de Dios. No nos cansemos, no bajemos la guardia, hermanos. Muchas veces el diablo comienza a ganar batallas sobre tu familia porque bajaste las manos de la oración. Muchas veces el diablo comienza a ganar sobre tu esposo, sobre tu esposa, porque bajaste las manos de la oración. Muchas veces el diablo comienza a ganar terreno en la iglesia porque bajamos las manos en la oración. Y cuando tú bajas la guardia, cuando tú bajas las manos, gana Amalek. Por eso es importante que aunque estés acá y hayas dicho, pastor, hasta aquí yo he bajado mis manos, hoy las levantes bien alto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y qué lindo sería una iglesia donde todos juntos tuviéramos las manos levantadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué lindo sería. Y saben, hermanos, cuando hay una iglesia con la guardia en alto, con el Espíritu Santo en conexión, en oración, clamando a Dios, el diablo, aunque quiere entrar, no puede. Porque cuando el círculo se cierra, no hay manera que el diablo entre. El diablo únicamente puede entrar cuando bajamos las manos. Y si tú quieres un círculo que rodee tu hogar, donde el diablo no puede entrar nunca, es necesario que, al igual que la experiencia de Moisés, nosotros mantengamos las manos levantadas. Pero hay ocasiones donde nos va a ser difícil tener las manos levantadas por nosotros solos. Y ahí es donde yo necesito a mi hermano William, a mi hermano Francisco. Necesito a mis hermanos de la iglesia que me levanten cuando estoy caído en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que luchar para llevarnos bien como iglesia. Amén. Tenemos que luchar para que cuando yo falte a la iglesia digan, pastor, ¿qué le pasó que no vino? Hermano, ¿qué le pasó que no estuvo? Hermano, ¿qué le pasó que no estuvo por acá? Pastor, ¿y por qué no vino? No, hermano, es que estaba en otra iglesia. Ah, pastor, pero estaba preocupado. Hermano, ¿por qué no estuvo en la iglesia tal día? Qué bueno que unos por los otros nos preocupemos y que unos por los otros podamos decir, yo soy guarda de mi hermano. Porque saben, amados, hay una sola cosa por la que el mundo reconocerá que somos discípulos de Dios. Hay una sola cosa. Una sola. Y fíjese, aunque vestirse bien es importante, alimentarse bien es importante, cumplir con muchas cosas es importante, es necesario para la vida cristiana, hay una sola cosa por la que el mundo va a conocer que tú eres discípulo de Dios. Y dice la palabra de Dios, en que nos amemos los unos a los otros. Fíjese, si usted ama al hermano que está a su lado, de esa manera, el mundo conocerá que Jesús está en usted y que somos discípulos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora Amalek, estando allí contra Israel en Refidim, dice el texto bíblico que Amalek ese día fue
deshecho por completo y perdió y no prevaleció Amalek. ¿Sabe por qué Amalek no prevaleció? Porque el pueblo de Dios se unió con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y lucharon como un solo hombre en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Amalek no pudo prevalecer, fue echado fuera. Y el pueblo de Dios levantó un altar llamado Jehová, ¿qué cosa? Nisi, que simboliza Jehová es mi estandarte. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban reconociendo que la victoria había sido porque el pueblo de Dios se organizó y Moisés levantó la vara que era su estandarte ante Dios. Y Dios le dio la victoria al pueblo. En otras palabras, hermano, cuando Dios te dé la victoria y te saque del refidín de la escasez y estés en el de la abundancia y venga Amalek a destruir tu vida y Dios te dé la victoria por tener el estandarte de Dios en la mano, no creas que fuiste tú el que ganaste la batalla o la guerra. Reconoce siempre que fue Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, la palabra de Dios es clara cuando dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espadas. Y Dios le prometió a Moisés y al pueblo que de Amalek no se iba a ver más ni raíz ni rama. Y termino con esta cita.
que Moisés, Aarón y Hur siempre podamos subir a la cumbre del collado y no solamente clamar por nuestra salvación, sino que clamemos por la salvación del mundo entero, que clamemos por la salvación de las personas que nos rodean, que roguemos por la salvación de nuestra esposa, nuestro esposo, que roguemos por la salvación de nuestros hijos, que roguemos siempre para que tu presencia more en cada uno de los hermanos de la iglesia. Permite, Señor, que como iglesia entendamos que todos somos del mismo equipo, que roguemos y luchemos siempre para que todos juntos con nuestros familiares vayamos al reino de los cielos. Que no tengamos un pensamiento individualista, Señor, sino que nosotros podamos ser cristianos que nos amemos. Que cuando las personas vengan de visita a la iglesia puedan decir: estos hermanos son hijos de Dios, porque se ve que se aman los unos a los otros. En tiempos, Señor, cuando en el mundo el amor se ha enfriado, permite que las chispas del amor nunca se apaguen en esta iglesia ni en ninguna. Que el amor de Jesús pueda ser manifiesto a través de nuestras acciones. Padre, gracias, porque tu iglesia ha respondido al llamado de ser intercesores desde hoy y por toda la eternidad. Dios, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.